Mis hermanos, el Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor a través de este devocional. Los quiero invitar a que podamos abrir nuestras Biblias y leer allí donde esté en su casa o en el lugar que se encuentre. Primera de Tesalonicenses 5, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 11 y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y el casco de la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos y vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Amén. Estas palabras del Señor. Los invito a orar un momento, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este día, por tus bendiciones, porque nos permites oír un día más tu palabra. Señor, en esta hora te pido humildemente que uses mi vida para transmitir tu mensaje, que llegue a nuestros corazones y que haga vida, Señor, en nuestros corazones, para que podamos vivir conforme a lo que tu palabra establece para nosotros. Te damos honra, gloria y honor en el nombre de Cristo Jesús, nuestro soberano y eterno Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, ya como se puede ver en devocionales anteriores que he podido compartir, desde ya el capítulo 3, versículo 11 en adelante, Pablo ya comienza a exhortar acerca de vivir una vida de santidad, lejos de desórdenes sexuales, de lujurias, de borracheras, y él comienza a impartir estas instrucciones para los hermanos de Tesalónica. Pero ya en el capítulo 4 del versículo 13 en adelante, el apóstol comienza a instruir acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y comienza a resolver algunas dudas que tenían los tesalonicenses acerca de qué pasaría con aquellos que ya habían muerto a la hora de que Cristo regresara. Y Pablo resuelve esas dudas diciendo que los que duermen en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos levantados e iremos al encuentro con nuestro Salvador, a recibirlo, ¿cierto?, como esta autoridad que viene de lo alto, en ese día que, por cierto, también traerá juicio a la tierra y sobre aquellos que no se han arrepentido. Y en ese contexto es donde Pablo en el capítulo 5 sigue exhortando a los tesalonicenses, esta vez para que estén preparados para ese día de la venida de Cristo. Y comienza diciendo Pablo en el versículo 1 y 2, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ciertamente, Pablo tenía la certeza de que ya había hablado con ellos este tema. Ellos ya conocían acerca de esto. No había necesidad de más repaso. Pero más allá de eso, Pablo parafrasea palabras de Jesús cuando dice: no tienen necesidad de saber los tiempos ni las épocas,
Otras versiones lo traducen un poco distinto, pero las palabras originales son los cronon, los tiempos. Tiempos como la hora de nosotros, ¿cierto? La hora de ir a comer, la hora de cenar, la hora de leer la Biblia, la hora de orar, en nuestro tiempo. No hay necesidad de saber esos tiempos, y cuando habla de épocas, está ocupando el verbo kairón, que es fechas específicas. No necesitan saber fechas específicas de cuándo va a venir Cristo, y mucho más detalles acerca de eso. Y él, sin duda, por lo que le habían, ¿cierto?, había oído de parte de Cristo, está citando, recordemos lo que Jesús dice, ahí le dice a sus discípulos en Hechos 1, del versículo 6 al 7, dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Aquí Cristo usa los mismos verbos que usa Pablo, el cronon y el kairón. Los tiempos de nosotros ni los tiempos que Dios estableció en su eternidad, una fecha específica, un día, una hora exacta, que Dios, por cierto, los sabe y los tiene en su conocimiento y los ha decretado, no es ni nos corresponde a nosotros conocer, y no debe ser la preocupación de nosotros como cristianos descubrir cuál es la fecha exacta. Lamentablemente, en el mundo evangélico, lamentablemente digo, se nos ha caracterizado a lo largo de la historia por tener personas que de tiempo en tiempo se levantan, ahora sí dando una fecha específica: Cristo viene este año, Cristo viene este mes, trayendo alarma no solamente dentro de la iglesia, sino al mundo. Sí, el mensaje de Cristo debe ser predicado como: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene, Él va a venir trayendo juicio, eso es una realidad. Pero dejarse llevar nosotros los cristianos por especulaciones y empezar a buscar en las escrituras detalles del infierno, del cielo, que no están contenidos en ella, y fechas que ningún cálculo que podamos hacer van a permitir descubrir lo que Dios ha decretado en su soberanía. Esta no debe ser la preocupación de nosotros. Por eso Pablo le dice: no tienen necesidad de saber estas cosas. Y esto es un mensaje para nosotros que muchas veces nos hemos dejado llevar por este tipo de especulaciones, o estos típicos videos que están en la red, ¿cierto?, que una y otra vez cuentan testimonios y, entre comillas, profecías de lo que Dios le ha dicho a estas personas, de cuándo va a venir, de cuánto tiempo queda, en qué mes, en qué año. Hermanos, no es la finalidad de un cristiano descubrir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también el mundo quiere transmitir que no es necesaria la venida de Cristo, que no hay un Dios más allá. En el versículo 3, Pablo dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto de una mujer que está encinta, y no escaparán. En los tiempos de Pablo ya Roma, el Imperio Romano, estaba haciendo propaganda de una frase a quienes ellos ponían como súbditos, ¿cierto?, a quienes se subyugaban al Imperio Romano, que era Pax et Securitas, paz y seguridad, que el Imperio Romano ofrecía. Probablemente Pablo tenía esto en mente, de lo que los romanos estaban ofreciendo. Pero Pablo les dice: hey, cuando les estén diciendo, y posiblemente esta asociación de Pablo es política, cuando políticamente ya nos estén diciendo: ¿saben qué? Aquí hay paz y seguridad. Ahora logramos la tranquilidad plena, la felicidad plena. Es ahí cuando Pablo dice que vendrá el día del Señor con castigo y con juicio. Y sin duda, Pablo, como buen conocedor de la Torá y del Antiguo Testamento completo, tiene en mente lo que dice Isaías, ¿cierto? Isaías capítulo 2, versículo 12, que dice: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo lo que se ha ensalzado, y serán abatidos. Pablo les recuerda
a los tesalonicenses que el día del Señor será con ira. Vendrá con castigo, con fuego, con juicio para aquellos que han renegado creer en Cristo, para aquellos que no le han querido reconocer como el Señor soberano y como el Salvador de sus vidas. Sin duda viene un castigo. Pero lo que Pablo le quiere transmitir desde el versículo 4 al versículo 10 a los tesalonicenses es que ese castigo es para aquellos que viven como en la noche, para aquellas personas que viven en las lujurias, en los desórdenes, como en tinieblas, como en oscuridad, a aquellos que no han conocido a Cristo. El apóstol trata de decirles, pero ustedes que viven en luz, que han sido alcanzados por la gracia soberana del Señor, nosotros hemos sido puestos de una forma pasiva, sin ningún mérito, como dice el versículo 9 en adelante, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obedecer salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda que nosotros, por medio de Cristo, pasivamente, sin mérito alguno, hemos sido puestos bajo la luz de Cristo para vivir vidas sobrias en santidad, una santidad no momentánea, una santidad progresiva, hasta su venida, hasta la llegada de nuestro Salvador, de nuestro Rey. No vivimos con el temor de esa venida de Cristo con el que viven los que no conocen al Señor, como aquellos que no tienen esperanza. No tenemos miedo del castigo y de la ira que ha de venir a castigar a los pecadores, sino que vivimos vestidos de la armadura celestial, con la esperanza de salvación, de que el día de la venida del Señor será para salvarnos, para levantarnos y para llevarnos en su gloria a las bodas del Cordero. Esperamos ese día con gozo, esperamos ese día anhelantes, anhelamos. Los cristianos deberíamos vivir mirando al cielo, esperando con alegría y con ansias la venida del Señor. No tener más ansia por saber la fecha, sino vivir con ansias de que en cualquier momento nuestro Señor viene, y viene a rescatar a su iglesia, pero también viene a traer castigo sobre aquellos que han renegado de nuestro Salvador y Señor. Dice que Él nos ha puesto, hemos sido puestos en la luz. Cuando nosotros somos puestos en la luz, mis hermanos, no es que nosotros hayamos logrado llegar a esa luz por algún mérito, de ninguna manera. Es solamente misericordia y gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Es por eso que allá en Romanos, sin duda cuando Pablo está nombrando la luz y las tinieblas, se está acordando de Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante, cuando dice, y hagan todo esto, ¿cierto? El vivir en amor para con sus hermanos, cumpliendo la ley en amor, y nuestra manera de comportarnos, dice, hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz, y andemos decentemente como de día, no en orgías y en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias. Antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Qué parecidos son estos versículos con los de Tesalonicenses, ¿verdad? Pero es eso lo que Pablo nos está queriendo decir. No es que andemos con una velita en la cabeza, no que seamos los iluminados del momento. Estamos bajo la luz de Cristo. Debemos vivir como cristianos verdaderos. Entonces, mis hermanos queridos, ¿qué fin tiene todo este pasaje? El fin está en el capítulo 5, versículo 11, donde dice: por tanto,
esto, por lo cual, por todo lo anterior, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. La consecuencia de entender todo lo que vimos anteriormente está en dos verbos activos que Pablo ocupa: confortarse y edificarse. Son una orden, son verbos activos imperativos, nunca deben dejar de ser. La finalidad de vivir una vida en luz debe llevarnos por obligación a poder consolar, confortar, exhortar, instruir e edificar a todos nuestros hermanos sin excepción mutua para fortalecer nuestra fe. Esa es la finalidad de vivir bajo la luz de Cristo. No olvidarnos de nuestro hermano, no olvidarnos de aquel que se ha desanimado, de aquel que ha dejado de avanzar junto a nosotros. Dios nos insta que a través de esta comprensión y de la esperanza de su venida, no nos olvidemos de aquellos que se están alentando en su caminar. Él quiere que nosotros les animemos, les tomemos de la mano, les digamos: hermano, anímate. No puede ser que personas desaparezcan de nuestras iglesias sin que a nadie les importe, sin que a nadie les preocupe darle un mensaje de aliento. Para concluir, hermanos, Dios nos ha dejado escritos señales previas a su venida y nos ha indicado qué acontecerá con sus hijos y con los incrédulos en el día de su venida, pero en ningún momento establece fechas exactas ni una forma específica de calcular el día de su venida. Producto de estar destinados por Dios para salvación, hemos sido puestos pasivamente, sin nada de nuestra parte, para vivir bajo la luz y vivir activamente poniendo de nuestra parte al vestirnos de la armadura, de la fe, del amor y la esperanza, para tener vidas que agraden al Señor y edifiquen a nuestros hermanos. Ese es el fin: edificar a la iglesia de Cristo a través del conocimiento y de la esperanza de que Cristo volverá y que no recibiremos castigo como los impíos. Hermanos amados, para terminar, como siempre, unas preguntas. ¿Hemos priorizado conocer y especular los tiempos secretos de Dios o vivir vidas de santidad como hijos puestos bajo la luz de Cristo? Nuestra manera de vivir muestra la diferencia a una vida que está lejos del Señor. Estamos viviendo vidas sobrias, protegidos por la armadura de la fe, el amor y la esperanza, anhelando constantemente el regreso de Cristo. Y por último, estamos animando, exhortando, fortaleciendo y edificando a nuestros hermanos, tanto en palabras como en nuestra preocupación, en acción o en nuestra forma de llevar una vida cristiana. Hermanos amados, que el Señor de gracia nos sustente, nos fortalezca y nos haga vivir como su palabra nos guía. Amén.